Vamos a aproximarnos a las respuestas a partir de los datos. Los datos que nos sirve la compañía Pew Research Center, que es el organismo internacional con sede en Washington, que tiene el mayor prestigio en materia de prospectiva, de análisis, de investigación, de datos y de tendencias sociológicas. Según este informe, en 2050, el cristianismo y el islam seguirán siendo las religiones mayoritarias. Representarán al 60% de la población mundial. En los próximos 30 años, la población cristiana se mantendrá estable. Representará un 31% de la población del mundo. Su presencia en Europa menguará en un 10%, mientras que se espera que 4 de cada 10 cristianos vivan en África. La población musulmana aumentará del 23 al 29% y alcanzará el nivel de los cristianos por primera vez en la historia. Su crecimiento será superior al de la población general en todas las regiones del mundo, sobre todo en los Estados Unidos. La única excepción, América Latina. 1 de cada 10 europeos profesará la religión islámica en el año 2050. El resto de las confesiones también crecerá en población, a excepción del budismo, que menguará en un 0,3%. Y en el caso de los no creyentes, su influencia disminuirá. Si en la actualidad representan al 16% de la población del mundo, en 2050 serán el 13%. Una excepción, Europa. Los ateos y agnósticos aumentarán en un 10%. Los datos del Pew Research, como ven, nos dice que el cristianismo se mantendrá en los próximos 30 años y que el islamismo crecerá. Pero atención, porque el referido al cristianismo puede ser equívoco, porque estamos observando que hay un crecimiento alto en África y en América Latina, pero una caída en declive a plomo en el mundo occidental. Es la media la que se mantiene. ¿Tiene solución? ¿Es reversible esa tendencia? Se lo preguntamos a Pedro Miguel Lamet. Él es sacerdote, es escritor, ha escrito más de 50 libros y durante muchos años ha sido una de las voces a las que siempre se recurría para tratar de interpretar la realidad religiosa. ¿Qué está en crisis? ¿La doctrina? ¿Está en crisis la institución? ¿Qué está en crisis? Pues está en crisis la institución, es decir, se ha contabilizado lo que reza todo el mundo en el Islam, en el catolicismo, en el protestantismo, en todas las iglesias. Eso no se contabiliza sociológicamente, porque es un impulso interno. Quizás lo que ha cambiado mucho es que ahora la religión es mucho más prêt-à-porter, ¿no? Es decir, como ir al supermercado donde eliges tú diversos elementos. A uno le gusta la reencarnación y dice, bueno, yo soy católico, sí, pero me gusta la reencarnación. A uno no le gusta la moral sexual de la Iglesia y dice, sí, pero a mí me encanta Jesucristo, la figura de Jesucristo. Y entonces yo tomo Jesucristo y lo meto en mi bolsa, ¿no? Que es un cesto con distintos... Y se hace su pisto manchego, diríamos, religioso, ¿no? Y eso yo creo que depende mucho, en gran parte, de la situación de desarrollo espiritual del hombre. ¿El hombre ha alcanzado libertad? Sí, desde luego, pero también libertad religiosa. ¿Por dónde podría más o menos trazarse la ruta del futuro de la Iglesia Católica? La institución lo que tiene que ser es purificada. Y yo creo que eso es lo que intenta hacer el Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Con muchos condicionamientos. Pero sí hay, yo creo que un camino de renovación, ¿no? ¿Diríamos que la mayor resistencia al cambio está en el propio interior de la Iglesia? Está en la jerarquía, es decir, en el poder. Y después, diríamos, en un sector que hoy se ha desarrollado por presión de la política. Hoy, por ejemplo, los partidos ultraconservadores tienen un elemento religioso y a veces católico, pero ultracatólico. Y eso, claro, hace daño al catolicismo, porque el catolicismo después del Vaticano II ha hecho un acercamiento al pueblo de Dios, y se ha abierto a muchas cosas. Pero hay otro sector, también dentro de la Iglesia, que, sobre todo ante el peligro de una sociedad relativizada y relativizadora, se centra solo y exclusivamente en lo dogmático, en lo cerrado, en lo institucional.
Ahora mismo la Iglesia ha puesto en marcha una gran consulta, dice la consulta popular pública más importante de todos los tiempos. 1.300 millones de católicos llamados a participar, por el momento en iglesias locales y poco a poco más, lo organizó Francisco, y dice que para el año 2023 en el Sínodo de los Obispos llegarán las conclusiones. ¿Qué variables se puede introducir la Iglesia Católica en su doctrina? Porque hay elementos dogmáticos que no puede tocar. Yo creo que habría que cambiar sobre todo la cercanía con el pueblo, diríamos, esta lejanía que se muestra sobre todo en el aspecto más sectario de la Iglesia y en el aspecto más institucional y de protección contra el mundo. Y ese cambio tiene que venir sobre todo de la jerarquía. Y para ello tendría que haber también un cambio respecto a la mujer. Hay una noticia importante, que es el hecho de que el segundo puesto del Vaticano ahora mismo está una mujer, la alcaldesa, diríamos, del Vaticano. Pero queda mucho por andar y sobre todo desde el punto de vista del sacerdocio. ¿Se va a avanzar? ¿Cree usted que la Iglesia está llamada con más o menos resistencia a terminar observando el papel de la mujer de una forma completamente diferente al que Estoy lo ve ahora? convencido de ello y eso tendrá que venir poco a poco, pero vendrá. Bueno, hay quien dice que el futuro del catolicismo será mucho más claro si se aceptan iglesias pequeñas, se vuelve a lo comunitario pequeño, como al principio. En vez de un enorme poder, renunciar a mucho poder para actuar como pequeñas unidades de familia que transmitan su pensamiento a la sociedad. Sí, es curioso que las iglesias domésticas de Pablo, que fue el verdadero fundador del cristianismo, porque fue el que difundió el cristianismo por todo el mundo conocido entonces, eran dirigidas por diáconas, por mujeres, y eran iglesias familiares, ¿no? Yo creo que eso hay que volver. Pero ¿cree que la Iglesia estaría dispuesta a renunciar a parte de su poder para poder tener futuro? Yo creo que en gran parte ha cedido ya. Es decir, realmente la imagen de Francisco no es una imagen de poder, es una imagen completamente distinta a lo que fuera un estático Pío XII, ¿no? O el mismo Pablo VI. ¿No? Sí, pero sabe que es criticadísimo desde dentro de la propia Iglesia. ¿Pero por quién es criticado? Es criticado por la ultraderecha de la Iglesia Católica, la inmovilista. O sea, la alegría con que empezó Francisco se ha encontrado con un dolor de esa otra iglesia. Le he oído en algún momento denunciar un brote de neo-anticlericalismo en algunos países occidentales, concretamente en España también. Sí, pero yo creo que es primero consecuencia de nuestra guerra civil, del franquismo, de los 40 años del franquismo. Es decir, ser cura en España, ser clérigo en España, supone un rechazo que no supone en otros países, ¿no? Y es por una herencia que tenemos y también, diríamos, por esta resurrección de un cierto revanchismo de los partidos de izquierda, que no se use la religión para el partidismo. ¿Qué le parece más probable en el futuro? ¿Que este descreimiento del Occidente desarrollado, inunde el mundo? ¿O que esa fe del mundo no tan desarrollado termine inundando al Occidente descreído? Está muy bien esa pregunta porque es una incógnita, ¿no? Parece como que el desarrollo aleja de Dios, pero eso tiene un límite. El desarrollo no aleja de Dios en el momento en que nos encontramos con nuestras propias limitaciones. Es decir, hay una ansia, una radical inquietud en el ser humano que busca a Dios. Y eso, cuando estás en la prosperidad, dices, bueno, yo no necesito a Dios, soy autosuficiente, la ciencia me basta. Pero el hombre no lo puede todo. Y se encuentra con su propia muerte, se encuentra con problemas como la pandemia, y hay un momento en que tú tienes como una sensación de que hay algo más. Pero claro, el error está en concebir ese Dios como algo completamente distinto al hombre. Cuando hay una sensación de que tú eres parte de Dios, esa religión te capta y te libera. No es una atadura. Cuando tú te pones solamente en los dogmas o en las doctrinas y demás, y desde el punto de vista moral, porque la religión tampoco es una moral, la religión es un encuentro con lo divino, que en el fondo es un encuentro con lo más profundo de ti mismo. Muchas gracias, Pedro Miguel. Gracias.